No sé si recuerdan que en alguna predicación hace ya un tiempo les hablé de Zaqueo, que Zaqueo era un recaudador de impuestos que se había subido en un árbol y hablamos algo de él. Y repasando un poco, le preguntaba al Señor sobre qué puedo predicar, qué hace falta en tu iglesia, qué deseas para tu iglesia. Y constantemente me rondaba a mí la idea en la cabeza que siempre tenemos propósitos para el año que viene. Entonces, a mi corazón venía el hecho de, es la última predicación del año y todos tenemos siempre una visión optimista de lo que queremos para el año siguiente, pero muchas de estas cosas se quedan por el camino. De todos los propósitos que nos hacemos, igual no se cumplen todos, llegamos a algunos, pero hay otros que se van quedando atrás. Y yo en esta, digamos, discusión, en esta forma en la que yo pienso con Dios, a veces le digo, pero ¿esto qué sentido tiene? Esto no creo yo que beneficie o para qué tengo este pensamiento en mi corazón. Y entonces, leyendo el libro de Mateo, llegué al capítulo 9, que es el llamamiento de Mateo. Entonces, Mateo fue un discípulo también de Jesús y en su libro, que es uno de los evangelios, sobre todo narra los acontecimientos de la vida y el ministerio de Cristo, asuntos claves. Pero me parecía muy curioso que no se menciona a sí mismo Mateo, o digamos que no se ve su presentación hasta el capítulo 9. Es decir, que el mismo autor del libro inicia con la genealogía de Jesús y luego va mencionando Juan el Bautista y en adelante habla pues acerca del adulterio y de muchas cosas, pero el autor no se menciona como, por ejemplo, lo hace Lucas en el inicio de sus libros. Y esto, bueno, tiene distintas connotaciones, me pareció una curiosidad, pero quiero que me acompañes leyendo este texto. Empieza en el versículo 9 del capítulo 9. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Este es el primer versículo y la primera conclusión, porque recordemos que cuando estudiamos las escrituras tenemos cosas que son evidentes, que podemos inferir en el texto, y hay otras que hay que ir un poco más profundo a nivel espiritual. Pues la primera conclusión que tenemos aquí es que cuando Jesús lo llamó, Mateo estaba ejerciendo, estaba en ese momento trabajando. Y al igual que el resto de discípulos que él llamó, cuando Jesús lo llamó, estaban trabajando. Y aquí, ¿qué podemos deducir? Lo primero, que Jesús llama al que está ocupado. Jesús llama al que está trabajando. Jesús llama al que tiene su mente ocupada en algo, al que está siendo productivo. Y si te fijas, normalmente Satanás suele tentar con más comodidad a los holgazanes, a los que pierden el tiempo, a los que están haciendo nada, y eso hace que tu cabeza se empiece a llenar de ideas que van en contra de Dios. Piensa, por ejemplo, en una persona que está deprimida. Si está en su casa, está sola, está todo el tiempo pensando, eso es una facilidad para que Satanás meta ideas que son contrarias a Dios. Entonces, ¿qué oficio ejercía Mateo? Mateo también era publicano, era recaudador de impuestos. Yo les explicaba con Zaqueo que era un oficio de mala reputación, mal visto, porque los propios judíos odiaban a los recaudadores. Eran personas que trabajaban para el imperio, que los oprimía, les quitaba el dinero y ese dinero se lo daban a Roma. Aparte que ellos se quedaban con mucho de ese dinero porque simplemente tenían que satisfacer una cuota y a partir de allí lo que hicieran eran ganancias. Los recaudadores eran gente muy acomodada, que tenían dinero y según su oficio iban escalando
donde les asignaban zonas más grandes y estaban a cargo de otros recaudadores. Entonces, digamos que, aunque era una profesión que los demás repudiaban y odiaban, sí que podían gozar de mucha comodidad y reputación, aunque fuese mala reputación. Pero fíjate cómo en el versículo Jesús simplemente le dice, sígueme, y dice, Mateo se levantó y lo siguió. Es decir, que la segunda conclusión que podemos sacar es que Mateo no es quien busca a Jesús, sino que es Jesús quien busca a Mateo. Entonces, con esto podemos decir que Jesús llama a quienes no le buscan. En mi caso fue así. Cuando yo recibí el llamado de Dios, yo no le estaba buscando, simplemente Jesús me escogió a mí, no lo escogí yo a él. Pero también es importante ver que hay una obediencia en el llamado. Mateo simplemente se levanta y va, no lo rehúsa. Ahora, en el versículo 10, en el siguiente versículo dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Entonces, fíjate que Mateo no solamente invita a comer a Jesús, sino que van sus discípulos y van otros recaudadores y van pecadores. Es lo que nos dice el texto. Y esto es importante porque el objetivo de Mateo, por una parte, era que otros como él conocieran a Cristo, por lo que ellos ya habían escuchado, habían oído de Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en la iglesia. Tenemos que invitar a otros que son pecadores, igual que nosotros, para que puedan conocer las buenas nuevas, para que puedan conocer a Jesús, para que tengan un encuentro personal con Él. Y esta es una fecha muy oportuna porque invitamos gente a casa, cenamos, hacemos actividades juntos y podemos invitar a alguien que sabemos que está alejado de Dios o no le conoce y es una buena oportunidad para presentárselo. Recuerda que el gozo del Evangelio no consiste en disfrutarlo solos, sino que tenemos que compartirlo con otros, tenemos que ir hacia afuera. Pero quiero que te fijes en este detalle importante. En este relato transcurre en los 3 evangelios y Lucas, que es el más detallado, en Lucas 5:29 lo relata de esta manera, dice, luego Leví, que era Mateo, era como ellos le llamaban, le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Hay algunos que creen que fue Jesús quien le cambió el nombre a Mateo, que significa don de Dios o regalo de Dios, al igual que le cambió el nombre a Simón por Pedro. Pero lo curioso es que Lucas dice que ofreció un gran banquete. O sea, no fue una cosa normal, no fue ir a tomar un café a su casa, sino fue algo grande. Y esto fíjate que habla muy bien de Mateo, porque él en su propio libro no menciona que fue en su casa y tampoco menciona que fue un gran banquete. Simplemente dice que Jesús estaba sentado a la mesa comiendo. Y eso, de alguna forma, nos da a entender, o lo que la palabra de Dios quiere transmitir, es que cuando nosotros hacemos buenas obras, tenemos que ser humildes, no tenemos que estar mencionando hacia afuera qué es lo que hacemos, sino tomar el ejemplo del apóstol. Pero los siguientes versículos son los que tienen un sentido más espiritual, que es lo que me importa. Aquí lo que hemos visto es el contexto, lo que es evidente. Fíjate lo que dice el versículo del 11 al 13. Dice, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y por esto me sentí muy gratificado cuando los oía hablar de la misericordia, porque aunque el texto no lo dice explícitamente, en este texto podemos ver que se habla de 2 tipos de pecadores. Es decir, aquí Jesús separa la humanidad
en dos partes, en dos clases de personas. Por una parte, los que piensan que son justos y no necesitan a Dios, y por otra parte, aquellos que saben que son pecadores y sí necesitan a Dios. Porque aquellos que estaban sentados en la mesa, los recaudadores y los pecadores, sabían que no llevaban una vida digna y eran conscientes de ello, pero sabían que necesitaban de Cristo. Sin embargo, los fariseos, los más religiosos, se creían justos, se creían dentro del grupo de los sanos, y eso les hacía pensar que no necesitaban de Cristo. Y esa es la gran diferencia. Y tenemos que pensar a qué grupo pertenecemos, en dónde estamos nosotros ubicados, en los que creemos que no necesitamos a Cristo y somos justos, o somos conscientes de nuestra maldad, de nuestro pecado y nuestra oscuridad y que necesitamos a Jesús. Dicho así, todos diríamos, no, yo sé que tengo problemas y me considero dentro del grupo que necesita a Jesús, pero muchas veces no es así. Lo primero porque la sociedad nos habla ahora de una bondad que es relativa y que es subjetiva. Y ahora cada uno tiene un concepto propio de qué es ser malo y de qué es ser bueno. Y todo eso es falso, porque la única que dice la verdad es la palabra de Dios. Y muchas veces lo que hacemos es que fingimos que no necesitamos de Dios, cuando en realidad sí lo necesitamos. Así que el denominador común de todos nosotros es que necesitamos ayuda, necesitamos a Cristo. Y en realidad es el común denominador de toda la humanidad. El truco está en que hay algunos que lo admitimos y hay otros que no lo quieren admitir, que son autosuficientes. ¿Y qué sucede? Porque esto ocurre tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Muchas veces la gente reafirma su autoestima comparándose con otros. Esto lo hemos hecho todos, yo también lo he hecho en algún momento. Cuando vemos que alguien hace algo muy malo, habitualmente pensamos, bueno, yo no hago lo que hace esa persona, yo soy bueno. Fíjate la vida de ese, lo desordenada que es, lo mal que se comporta en su casa, con sus padres o con sus hijos, o lo mal jefe que es, lo mal compañero que es. A ese hay que tener cuidado. Yo no hago eso. Entonces, cuando yo cometo ese error, estoy tomando una vara de medir y mi bondad depende de la maldad del que tengo a mi lado. Porque yo estoy viendo qué tan malo es ese para justificarme y decir, entonces yo soy bueno. Y eso lo hacemos constantemente. Pero fíjate en algo muy importante que no se suele pensar. Y es que para muchas personas el estorbo para poder recibir a Dios, aquello que les impide recibir a Dios, no suele ser sus pecados, sino suelen ser sus buenas obras vacías. Te lo vuelvo a repetir y a continuación te lo explico. Para muchos el recibir a Dios, el estorbo, lo que les impide recibir de Dios, no son sus pecados, sino sus buenas obras vacías. Pensemos por un momento en otra persona que tiene un buen trabajo, esa persona es un buen trabajador, es un buen ciudadano, tiene una buena esposa, ambos son fieles, son un matrimonio estable, buenos hijos, en general son buenos ciudadanos. Muchas de esas personas no reciben a Dios por esta razón, porque sus buenas obras, su buen comportamiento hace que piensen y digan, yo no necesito de Dios, porque mi vida fluye, mi vida marcha correctamente, yo soy buen trabajador, buen padre, me quieren mis amigos, me quiere mi familia. Entonces, ¿para qué me hace falta a mí Jesús? ¿Para qué me hace falta Dios en mi vida? Si lo tengo todo. Entonces, estas personas, y muchas veces nosotros como cristianos, nos alejamos de Dios no por nuestro pecado, sino porque lo que creemos
que radica en nosotros, que es una bondad falsa, y eso nos aleja de Dios. Es lo mismo que le pasaba a los fariseos, si lo pones en ambos contextos. Ellos se creían tan buenos que no necesitaban de Jesús, al contrario, le odiaban. Entonces, no es bueno comparar o pensar que somos moralmente íntegros cuando nos comparamos con la iniquidad de los demás. Nuestra vida no es tan diferente de aquel que consume drogas o de aquel que tiene algún desorden sexual o una adicción al juego o que tiene un descontrol de su comportamiento, porque en todos nosotros hay algo de oscuridad, todos tenemos algo que nos avergüenza delante de Dios, sea una cosa o sea otra. Así que lo que necesitamos es valor y humildad para poderlo reconocer delante de Dios. Ahora, piensa que si tú no logras ser franco, si tú no eres sincero contigo mismo, ¿cómo vas a ser sincero delante de Dios? Es importante que tú empieces a reconocerte a ti mismo, tengo un problema en esto y necesito de Jesús. Pero si tú te mientes a ti mismo y te dices todos los días al verte al espejo, todo está bien, todo es perfecto, entonces ahí tenemos un problema. ¿Recuerdas cómo Jesús llamaba a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Porque aunque estaban llenos de pecado, por fuera, en su exterior, parecían que estaban bien, pero por dentro estaban podridos. Y no es lo que queremos para nosotros. Si hacemos ostentación de las buenas obras que hacemos, nada va a cambiar. Entonces, el inconveniente radicaba en que Jesús era amigo de los pecadores. A Jesús no le importaba la condición de las personas. En este caso, era amigo de Mateo, que era un recaudador de impuestos, y de Zaqueo. Y los fariseos se escandalizan, lógico, ellos son las autoridades religiosas en ese momento. Es el estándar más alto moralmente ante su pueblo. Y ellos fabricaron cientos de normas que giraban en torno a los 10 mandamientos, la ley de Moisés. En concreto eran 613 mandamientos. Algunos explicaban cómo lavarse las manos, otros qué carga deberían poner en el camello, qué actividades no deberían hacer en los días de observación. Eran muchísimas. Entonces, ellos tenían reglas para todos, pero si te fijas en algo importante, cada vez que la Biblia menciona a un fariseo o hay un fariseo en escena, siempre el fariseo está señalando, siempre el fariseo está acusando, siempre. En todas las escenas que aparecen los fariseos están haciendo lo mismo. Entonces, el hecho de condenar a las personas era una rutina diaria, era parte de ellos, ridiculizaban a los demás, eran celosos de la ley, pero fíjate cómo ellos imponían un juicio sin misericordia, cómo castigaban sin amor y de alguna manera cómo criticaban sin entender al otro. Entonces, en nombre de aborrecer el pecado, en su defensa de hacer lo bueno, lo que hacían era odiar al pecador. Y la vara de medir su propia bondad era la misma con la que medían a aquellos a los que ellos rechazaban. Entonces, por esa razón, ellos no entendían a Jesús, porque ellos esperaban un Mesías con túnicas como las suyas, alguien que se supiera la ley y alguien sobre todo que rechazara a aquellos que eran pecadores, alguien que rechazara a los que eran inmundos delante de Dios. Y resulta que fue todo lo contrario. A Jesús no le importaba su reputación y Jesús tampoco rebajaba la imagen de otros para promocionar la suya. Eso es muy importante. Con todo y que era perfecto, jamás rechazó al peor de los pecadores. Entonces, irónicamente, las palabras más duras de Jesús en la Biblia es en contra de los fariseos.
en contra de su falsa espiritualidad, hasta el punto que son los mismos fariseos, los mismos religiosos quienes exigen la crucifixión de Jesús. No fueron los pecadores los que llevaron a Cristo a la cruz. No fue la gente de peor reputación quien exigió la crucifixión de Cristo. Fueron los más religiosos, los que se creían más santos, los que llevaron a Cristo a la cruz, al punto que los gobernadores romanos tuvieron que ceder ante las peticiones de estos religiosos. Entonces, hasta este punto somos conscientes que la humanidad se puede dividir en dos grupos, ¿no? Los que saben que necesitan a Jesús o necesitamos a Dios porque somos imperfectos, y aquellos que piensan que son justos y no necesitan de Dios. Y para ti sería muy fácil decir, qué feo los fariseos. Y no nos gusta su actitud. Pero nosotros tenemos que velar porque constantemente dentro de nosotros hay un fariseo que intenta salir. Y tenemos que estar siempre pendientes que eso no ocurra, porque hace parte de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y te voy a decir de qué forma lo podemos detectar, cómo lo podemos ver. Cuando tú criticas a otro por un hábito que tú tenías, pero la otra persona tiene y tú has logrado dejar, ahí hay un fariseo que intenta salir dentro. Es decir, si yo fui alcohólico, llevo muchos años que no lo soy y ahora no tengo misericordia de otros que tienen ese problema, sino que los critico, ahí hay un fariseo que está intentando salir. Porque no estoy demostrando misericordia, sino estoy juzgando a otra persona por algo que sé que algún día me afectó a mí. Otra forma, si en ti aparece más rápido la indignidad y el deseo de castigar de una manera justa a otro por sus errores antes que la misericordia y la compasión, entonces hay un problema. Y eso sucede a menudo. Tú ves en el telediario que mencionan, no sé, alguien que maltrata a un niño y ¿qué pensamos inmediatamente? Nos dan ganas de hacer justicia por nuestra mano, de tener al que golpea al niño e impartir justicia de la peor forma. Si primero pensamos en eso antes de tener compasión por esa persona, entonces tenemos un problema. Hay un fariseo dentro de nosotros. Es decir, cuando para ti es más fácil castigar mentalmente las acciones de otros, entonces hay un inconveniente. Y piensa por un momento en que aquellos que tú consideras más malos, a ellos les ocurre lo mismo, porque ellos en su maldad también conocen gente que es peor que ellos, entonces ellos también usan esa vara de medir de la santidad para sentirse más cómodos con su pecado, para sentirse mejor ellos mismos. Aún más, piensan lo incómodo que sería que otra persona te evalúe a ti tus faltas para sentirse bien consigo misma. Que lo hay. Lo que pasa es que el ejercicio es mental, pero tú imagínate que el ejercicio se materializa y que alguien se te acerca y te dice, oye, he visto que tienes un problema, no sé, con el juego y no te imaginas lo bien que me siento porque yo no soy ludópata. Gracias a ti yo me siento mejor. ¿Tú qué pensarías? Te indignarías inmediatamente, te llenarías de rabia. Dirías, pero este es un atrevido, ¿cómo se le ocurre? Eso no lo hacemos, pero el ejercicio mental se ocurre muchas veces cuando vemos a otro. Dios mío, gracias porque yo no tengo ese problema que tiene esa persona. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué nos basamos para suponer que nosotros estamos en la cima de la cadena, de esa santidad? Tú y yo estamos en cualquier lugar donde siempre va a haber alguien por encima nuestro en su santidad y otros por debajo nuestro. Pero eso no tiene que ser
la forma en la que tú y yo nos debemos sentir mejor o peor, porque nos situaríamos del lado de los fariseos, no del lado que son conscientes, de aquellos conscientes que necesitan a Jesús. Además, nosotros muchas veces puede que maquillemos nuestro estilo de vida. Y entonces, cuando evaluamos a otra persona que de alguna forma sigue nuestro estilo de vida, consideramos que esa persona actúa bien. Cuando vemos que esa persona cruza aquellas cosas que yo considero límites, entonces ese es pecador. Pero si al contrario esa persona tiene un estándar más alto de la justicia, entonces es un santurrón, es un religioso. Y siempre estamos poniendo en una balanza a otras personas con nosotros mismos. Y eso es muy equivocado. Habitualmente pensamos que el pecado es hacer cosas malas y no es la definición más correcta. O que pensamos que son las personas que hacen cosas malas. Y aunque tú y yo estemos de acuerdo en muchas cosas que consideramos malas, te voy a poner un ejemplo. La violación, todos consideramos que es algo malo. Pero lo que resulta ofensivo para ti y para mí es que nos metan en el mismo saco con esa persona. Tú, porque a lo mejor tienes un problema porque mientes, te indignarías porque te meten al mismo saco con esa persona. Pero lo cierto es que ambos son pecados y ambos nos alejan de Dios. Ojo, no son lo mismo porque socialmente, en lo que es la familia, la sociedad, humanamente, tienen consecuencias muy distintas. Estamos de acuerdo que una cosa no se castiga igual que la otra. Pero el final es que el pecado nos aleja de Dios, sea cual sea. Unas cosas son más fáciles de restaurar que otras, pero al final todo es pecado, todo nos aleja de Dios. Así que cuando tú y yo hacemos eso y vemos que hay otros pecados más graves, lo que queremos hacer es sentirnos bien para evadir esa responsabilidad con Dios. Y no es lo ideal. Y esta predicación no es para que te sientas mal, sino para explicarte que la libertad comienza con la sinceridad contigo mismo, que no nos hacemos ningún favor pensando que somos buenos, sino que tenemos que tomar conciencia, saber que todos necesitamos a Dios, que todos necesitamos a Cristo, porque Él es el único que nos puede ayudar. Las buenas nuevas, el Evangelio, lo que estamos celebrando ahora, trata de Jesús que viene a revelar a un Dios que está lleno de misericordia y de amor por la humanidad. Y habitualmente pensamos que el pecado produce en Dios ira, y hay que evaluar esto en un contexto. Pero normalmente el pecado lo que produce en Dios es compasión, es misericordia. Por eso la misma palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. La diferencia es que si tú estás en el grupo de los que creen que no necesitan a Dios, pero sabes quién es Dios y sabes que ofende a Dios y cometes ese pecado una y otra vez, al final vas a provocar la ira de Dios. Porque eres consciente de que lo que haces está mal y aún así continúas haciéndolo. Pero cuando tú sabes que necesitas a Cristo y pecas y caes, eso no debe ser un motivo para que te alejes de Dios, sino que tienes que saber que Dios siente compasión y siente misericordia por eso que estás pasando, por ese inconveniente que estás teniendo. Así que no tenemos que señalar a otros, eso tenemos que dejarlo. Hay una razón, digamos, más antropológica para pensar por qué razón lo hacemos. Y la razón más obvia puede ser porque nosotros nos alejamos de aquellos que consideramos malos por protección, porque eso evita que yo me ponga en el lugar de esa persona y ver su sufrimiento, porque a mí no me gusta que mis hijos estén en un mal ambiente, entonces yo los protejo y no los llevo a ese ambiente. Lo que escuchaba hace un rato,
cuidado con con lo que metemos en casa. Puede haber una guerra espiritual entre el bien y el mal. Entonces, humanamente nosotros esquivamos eso que consideramos malo para no contaminarnos. Y eso no está mal, pero no es lo que Jesús llama a hacer. Lo que pasa es que si eso requiere discernimiento espiritual, requiere tener una vida pegada de Dios para que tú puedas estar en un grupo que no honra a Dios sin que eso te afecte a ti. Porque tristemente la oscuridad suele acaparar a la luz cuando tú no eres fuerte. Es decir, si yo estoy saliendo de una adicción al alcohol, no me puedo ir al bar a rescatar a los que están allí, a hablarles de Jesús, porque seguramente voy a caer. Si yo tengo problemas con el juego, no me puedo ir con un amigo que le gusta irse al casino, porque voy a caer. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir en una burbuja. Quiere decir que tenemos que vivir pegados de Dios para luego tener la fortaleza suficiente de poder hablar con esa persona y presentarle a Jesús, para que también ellos puedan conocer la luz y recomponer su vida. Entonces, el problema no son las reglas que nosotros establecemos, sino la forma en la que las utilizamos. Porque piensan esto, que es a donde quiero llegar con este asunto. Las reglas no son una prueba de tu espiritualidad. Las reglas son una prueba de tu pecaminosidad. Todos establecemos reglas en nuestra vida. Si yo sé que tengo una mala amistad que me lleva a hacer lo que no está bien, yo establezco reglas y digo, no salgo con esa persona. Si yo tengo problemas con la bebida, yo establezco una regla y digo, no entro a un bar. Pero esa regla no prueba tu santidad. Esa regla prueba tu pecaminosidad. Y te sirve para mantener alejado el pecado de ti, pero no te hace más santo. Entonces, de alguna manera, eso debe ser un recordatorio para ti, que en ti hay una tendencia hacia esa mala conducta. Y el único que te puede dar fortaleza para evadir esa tendencia es Jesús. Entonces, aquellos fariseos estaban tan obsesionados con cumplir la ley y lo más pequeño de la ley, que olvidaban el objetivo que era amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismos. Por eso, en el versículo Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificios. Dios no quiere ese tipo de sacrificios de ti, de decir, tengo un montón de reglas que me alejan del pecado y ese es mi sacrificio. Dios lo que quiere es que tengas misericordia, que veas con sus ojos a otros que tienen el mismo problema que tú y antes de juzgarlos como lo hacían los fariseos, sientas misericordia, sientas compasión por esas almas que están perdidas. Así que a Jesús le obsesionaba mostrar la misericordia hacia quien menos la merecía. Aquel que parecía más pecador, con aquel era que Cristo tenía más misericordia y más bondad. Su compromiso era mostrar gracia al peor de los pecadores. Y si somos sinceros, tú y yo estamos en ese grupo. Hay muchas cosas que no merecemos y por la misericordia de Dios las tenemos, porque muchas no las merecemos. Entonces tenemos que ser conscientes que luchamos con nuestros pensamientos en lo más interior, que a veces puede que seamos ásperos con nuestra pareja, puede que no tratemos con el amor que Dios espera a nuestros hijos, puede que a veces no hagamos lo correcto en nuestro trabajo, o que nos dejemos dominar de la pereza, o de la ira, o que luchemos con nuestra imagen porque no tenemos una autoestima correcta, que tomemos decisiones basadas en nuestro ego o en nuestra sabiduría más que en Dios y en su amor. Y si tú eres mejor que yo o yo soy mejor que tú, en realidad eso no importa. Lo que importa realmente
es reconocer nuestra necesidad de Jesús. Y en vez de rechazar a otros por esa falsa sensación de superioridad o de santidad, lo que tenemos que recordar a diario es la urgencia de Jesús. Jesús es amigo de pecadores, por lo tanto, es amigo mío. Y por esto el título que le puse a la predicación, de recomenzar. Porque lo que yo quiero es que tú cada día recuerdes que necesitas a Jesús, a pesar de tus faltas, de tus pecados, que necesitas a Jesús y haces parte del grupo de personas que lo saben, y no de aquel que se cree justo y no lo necesita. Y de cara al año que viene, el recomenzar por esas cosas que anhelamos en nuestro corazón cumplir, que a veces no es que sean vitales, pero siempre nos proponemos estudiar inglés, ir al gimnasio, leer más la palabra de Dios, hacer el devocional a diario, compartir con mis hijos un poco más, no sé, buscar tener otro empleo, muchos objetivos que tenemos. Pues antes de que tú te plantees esos objetivos, primero plantéate que tienes una necesidad de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón te planteas, por ejemplo, hacer el devocional a diario y luego no lo haces? Porque hay otras prioridades, porque tienes pereza, porque no te gusta madrugar, porque ocupas tu tiempo en otras cosas. Pues, aunque esto parezca trivial, si tú no vas delante de Jesús y le dices, mira Jesús, me cuesta madrugar, me cuesta dedicar 15 minutos, 20 minutos a leer la palabra, me cuesta concentrarme. Cuando tú empiezas por ahí, antes de hacer tus planes en tus fuerzas y decir, pues me voy a levantar a las 6 y hago esto y luego hago lo otro, te aseguro que vas a pasar una semana y luego te vas a cansar, te vas a olvidar y ahí se ha quedado tu propósito. Si quieres ir al gimnasio y te matriculas y duras un mes y luego no vas, tienes que ver de profundidad qué es lo que pasa. Hay una falta de compromiso, hay una falta de responsabilidad. Tienes otras prioridades. Entonces se empieza reconociendo delante de Jesús, Jesús, tengo este problema y tú eres el único que me puede ayudar. No hace falta que sea un pecado, pero sí necesitamos y tenemos urgencia de Jesús. Si tú eso lo pones en manos de Cristo, entonces esos proyectos van a florecer. Pero si como todos los años lo vamos a hacer en nuestra fuerza, si no reconocemos que hay algo que no está bien, entonces vamos a fracasar una y otra vez. Así que esto era lo que quería compartir contigo, el recomenzar, el pensar de otra forma, y espero que puedas reflexionarlo y sobre todo llevarlo a cabo.